es lo que es una noticia falsa? ¿Qué tan Es algo muy difícil de definir, pero hay ciertos elementos que uno puede tomar en cuenta. Lo primero que lo que es noticia falsa o no tiene una parte que es de formato, ¿no? que es un tipo de contenido que trata de imitar a las noticias verificadas. Es decir, hay un titular, sí, hay una bajada, una historia, qué sé yo. Que se entrevista a fuentes, ¿no? Entonces se trata de imitar el formato tradicional de noticias. Pero lo que la distingue, una cosa es lo obvio, ¿no? Que tiene contenido que no está verificado, es decir, que es incorrecto, que no es falso, pero también hay un tema de intención. Muchas veces las noticias falsas se producen con un fin específico, persuadir a un grupo, avanzar una causa política, y que no necesariamente eso es explícito, es más bien implícito. Entonces puede ser usada como una herramienta de propaganda en ese sentido. Pero también uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa con la información como los rumores? El periodismo también, el periodismo profesional funciona con el tema de los rumores. Y los rumores muchas veces terminan demostrándose que no eran rumores, sino que era algo verdad. Entonces ahí uno entra en una zona media gris donde dar cuenta de información que es como una conjetura para algunas personas, algunos autores, por ejemplo, van a decir que eso también es noticia falsa, porque no está verificado. Y otros van a decir, sí, pero no está la intención de desinformar. Está tratando de contarse esto es lo que sabemos ahora. Entonces, es un fenómeno complejo que estamos tratando todavía de entender bien qué es lo que es. ¿Y por qué no se le llama frontalmente mentira? Porque mira, normalmente uno cree que la verdad y la mentira son como dicotómicas, ¿no? Pero en el mundo de la información, la cosa es un continuo, ¿no? Hay cosas que son verdad, pero las definimos porque todo el mundo, los expertos o la evidencia disponible apunta a un consenso, ¿ya? Por ejemplo, la Tierra es redonda, ¿ya? Pero hay un montón de otras áreas donde es difícil tener ese consenso, pero no necesariamente porque no está ese consenso son mentiras. Por ejemplo, la teoría de la evolución sigue siendo una teoría que tiene mucho apoyo, que ya prácticamente es casi, ¿no es cierto?, un dato de la causa, pero hay ciertos aspectos de esa teoría que falta todavía encontrar evidencia. Entonces, ¿es eso mentira porque no está 100% verificado? Entonces, finalmente, ¿por qué no hablamos de mentira? Porque el concepto de mentira y verdad apuntan como que la realidad fueran dicotómicas, y probablemente es mucho más un continuo de la falsedad absoluta a la verdad, ¿no es cierto?, verificada y comprobada por todos. Y en ese terreno intermedio es donde está el problema, ¿no es cierto?, que estamos lidiando. ¿Y cómo estas noticias falsas impactan la sociedad en general? Este fenómeno es relativamente nuevo en términos de ser estudiado empíricamente, entonces lo que tenemos también es como no mucha evidencia para poder decir, estos son los efectos, pero hay ciertas cosas que ya se han encontrado una y otra vez, y nosotros también en Chile estudiándolo lo hemos encontrado. Uno, que está muy relacionado con la polarización política o la idea de convencer y de hacer participar a la gente políticamente en un ámbito determinado. Por ejemplo, una noticia falsa en torno a las vacunas, por ejemplo, es promovida por grupos que están tratando de promover una política pública en contra de la vacunación obligatoria, descartando toda la evidencia médica y científica que apunta a que las vacunas nos hacen bien. Entonces, siempre hay un tema político detrás de ti, es una intención política, y eso es... Ahora, ¿cómo también nos afectan? Es que nos hacen más polarizados, porque tienen una carga emocional, te provocan una reacción emocional que hace que sea más difícil el diálogo. Ese es como el efecto, nosotros hablamos mucho del efecto corrosivo de las noticias falsas, que es que hace más difícil el ponerse de acuerdo en cuál es el problema que tenemos que enfrentar, porque se están partiendo de supuestos distintos, y esos supuestos distintos son avanzados por, a veces, la noticia falsa. ¿Y cómo podemos controlar esto? Esto es un problema estructural, es un problema por una parte, los usuarios. Hay personas que no están todavía, no tenemos niveles de alfabetización digital suficiente para que los usuarios puedan distinguir y tener las herramientas para poder saber qué es verdadero y qué es lo que es falso. Tenemos problemas en las plataformas. Ya vemos el escándalo de Facebook con Cambridge Analytica y otros, donde las plataformas tienen un dilema. Por una parte, el negocio de las plataformas de redes sociales es que ojalá esté la mayor cantidad de tiempo la gente gastándolo en las plataformas de redes sociales. Una forma de hacerlo es con contenido altamente atractivo. Las noticias falsas son muy buenas historias muchas veces, y eso hace que uno las consuma y las atraiga. Entonces hay un conflicto de interés para las propias plataformas de hacerse cargo del tema de noticias falsas, porque noticias falsas también traen engagement. Entonces, las plataformas tienen un rol. Y también los gobiernos y las legislaciones.
este no es un problema que se soluciona con ley, pero claramente los estados pueden modernizar su aparato regulatorio para hacer castigar a los casos más extremos de productores de noticias falsas. Entonces, hay varios responsables. El periodismo, ¿para qué decir? Pues el periodismo y toda la labor de verificación que hace es clave, pero el tema está en que ninguno de esos actores por separado tiene la llave para solucionar el problema. Ahora, ¿cómo poner de acuerdo a todos estos actores? Eso es lo que lo hace muy complejo y por eso yo creo que vamos a lidiar con este problema muchos años más.